Bien, estamos trabajando con las medidas de tendencia central, ¿ya? Que son tres: la media, la moda y la mediana. Cuando hablamos de media o media aritmética, estamos hablando del promedio, el promedio. ¿Y cómo se obtiene el promedio? Yo voy a sumar todos los datos, los voy a sumar y los voy a dividir por la cantidad de datos que tengo. Nada más que eso. Sumo todos los datos y se divide por la cantidad de datos. ¿Ya? Voy a hacer un repasito de lo que se vio ayer. Ya. Entonces, ¿alguien se acuerda cómo calcular el promedio o la media aritmética de los siguientes datos que están acá? ¿Qué tenía que hacer yo acá? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se podrá acordar de esto? Sumarlo y dividirlo por el número de datos. Solamente eso, correcto. O sea, yo tendría que sumar el 2 más 10 más el 3 más 3 más 4 más 6 más 12 más 8 más 4 más 5 más 4. Y todo esto dividido en la cantidad de datos. ¿Y cuántos datos tengo acá? ¿Cuántos datos habrán acá? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. 11 datos. ¿Qué me queda por hacer? Sumar todos los números que están en el numerador, ¿ya? Aquí ya trabaja la calculadora, así que no tienen problema con eso. Sumo todo eso y me da 61. Y no se olviden de realizar la división. 61 dividido en 11 me da 5,54. Ese sería el promedio de todos estos datos. ¿Ya? O sea, resumiendo, el promedio, ¿qué es? La suma de todos los datos dividido en la cantidad de datos. ¿Ya? Sumo todo y lo divido por la cantidad de datos. Bien. ¿Dudas con el primer ejemplo? Eso lo hicimos ayer, por si acaso, pero ¿alguna duda que tengan sobre este ejemplo? ¿Dudas, consultas? Ya vamos a hacer otro, ¿ya? Para que vamos recordando lo que se vio ayer. Tenemos mucho tiempo todavía. Acá. Dice, la tabla adjunta muestra la distribución de puntajes obtenidos por un grupo de estudiantes. El puntaje promedio es, ¿ya? Entonces aquí tengo una tabla en la cual aquí están los puntajes y acá están las frecuencias. Las frecuencias. ¿Qué quiere decir frecuencias? Que aquí dos estudiantes obtuvieron 100 puntos cada uno. Dos estudiantes obtuvieron 200 puntos cada uno. Tres estudiantes obtuvieron 300 puntos cada uno. Siete estudiantes obtuvieron 400 puntos. 9 estudiantes obtuvieron 500 puntos. 7 obtuvieron 600 puntos cada uno. Y 2 estudiantes obtuvieron 700 puntos. La pregunta es, ¿cómo yo puedo calcular el promedio de todo esto? ¿Cómo yo calculo el promedio?
el puntaje promedio de los estudiantes. Entonces, acá para calcular el promedio, yo voy a multiplicar el dato ¿Por la frecuencia? por la frecuencia, porque yo lo podría hacer de esta forma: 100 más 100, porque se repite 2 veces el 100, ¿cierto? Más 200, más 200, pero el proceso es más largo. Entonces, esta suma yo la puedo escribir como 100 por 2, y ahí me ahorro mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, yo el dato, o sea, 100, lo voy a multiplicar por la frecuencia, como dijo ahí Natalia. Sería 2 más 200 por 2 más 300 por 3 más 400 por 7 más 500 por 9 más 600 por 7 y más 700 por 2. Todo esto va a estar dividido por la cantidad de estudiantes. Y la cantidad de estudiantes está en esta tabla, está escondido el número de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay? ¿Cuántos estudiantes hay? Ya, la cantidad de estudiantes está aquí escondida, en esta parte de frecuencias. Si yo sumo todas estas frecuencias, me va a dar la cantidad de estudiantes. Entonces, hago la suma: 2 más 2, 4, más 3, 7, más 7, 14, más 9, 27, o sea, 23, 23 más 7, 30, y 30 más 2, 32. Entonces aquí la cantidad de estudiantes es 32. Ya, entonces, ahora ¿qué tengo que hacer? Resolver la operatoria, ¿ya? Y aquí todo este trabajo pesado lo hace la calculadora. Empezamos entonces. 100 por 2, eso me da 200. 200 por 2, eso me da 400. 300 por 3, me da 900. 400 por 7, 2800. 300 por 3, 900. 300, 300, 300. ¿Lo sumáis? 900. Sí. 500 por 9, 4500. 600 por 7, 6 por 7, 42, 4200. Y 700 por 2, 1400 puntos. Y todo esto dividido en 32. Ya, entonces tengo que resolver toda esta suma. Si yo hago esta suma, me da 14.000. 14.400. 400 dividido en 32. Vamos a ver cuánto me da. 14.400 dividido en 32. Me da 450 puntos. Ese es el puntaje promedio de los estudiantes. 450 puntos. Entonces, ustedes, para calcular el promedio, ¿qué tienen que hacer? Sumar
todos los datos y el resultado final de esa suma la dividen por la cantidad de datos. Nada más que eso, ¿ya? Suman todo y después dividen por la cantidad de datos. ¿Dudas con el promedio? ¿Dudas, consultas con el promedio? Si no hay duda, voy a pasar al siguiente, ¿ya? Después, un ratito más, vamos a hacer un ejercicio que O es sea, se suman todos los puntajes y después se dividen por el total de frecuencia. correcto, por el total de la frecuencia, que sería la cantidad de estudiantes. Nada más que eso. Después, más adelante, vamos a hacer un ejercicio que es igual a la pregunta esencial, ¿ya? Y ahí va a quedar todo más clarito sobre estas medidas de tendencia central. Bien, vamos a empezar con la siguiente, que también se vio ayer, que es la mediana. La mediana es el valor que está en medio, el valor central. El valor central. Entonces, vamos a explicarlo con un ejemplo. Tenemos dos casos, ¿ya? Para calcular la mediana, escuchen bien, para calcular la mediana, los datos tienen que estar ordenados. ¿Ordenados de qué? De menor a mayor. Sí o sí. Los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor. Entonces aquí, con todos estos datos, los tengo que ordenar. Entonces primero es, ya, lo voy eliminando para no confundirme. Después sigue el 4, después sigue el 5, después sigue el 6, que se repite 3 veces. Y ahí están todos los datos ordenados. Eso es lo primero que tienen que hacer para calcular la mediana. Ordenar los datos. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos datos tengo? ¿Cuántos datos son? Tengo un dato, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Si la cantidad de datos, escuchen bien esta parte por favor, si la cantidad de datos es par, la mediana va a ser el promedio de los dos valores centrales, de los dos números que están en el centro. Voy a hacerlo con otro color. Entonces la mediana va a ser el promedio de estos dos numeritos que están en el centro. ¿Y cómo yo sé que están en el centro? Si me fijo acá, me quedaron dos números. Y acá, ¿cuántos números me quedaron? Dos también. Eso quiere decir que estos, el 5 y el 6, son los números centrales que están al medio de esta lista. Entonces, la mediana va a ser el promedio de estos dos números. O sea, va a ser 5 más 6 dividido en 2. 5 más 6 dividido en 2. ¿Cuánto es 5 más 6? 5 más 6 me da 11. Dividido en 2, 5.5. Ahora, esto ocurre siempre. Profe, disculpe, se me olvidó. ¿Por qué dividido en 2? Porque es el promedio. Sumo los datos por la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tengo aquí? Ah, ya. ¿Ya? Ahora, escuchen esta parte, por favor. Cuando la cantidad de datos sea par, siempre van a tener que sacar el promedio de los dos valores centrales. Siempre. El promedio de los dos valores centrales. Siempre. Cuando la cantidad de datos es par. Es par. ¿Ya?
Vamos al siguiente caso, cuando la cantidad de datos es impar. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí, nuevamente, es ordenar los datos. Sí o sí yo lo tengo que ordenar. ¿De qué? De menor a mayor. Entonces aquí el 1 está 1, 2, 3 veces. 1, 2, 3. El 5, ¿cuántas veces está? 1, 2 veces. 1 y 2. No, está 3 veces el 5. 3 veces. Después le sigue el 6. Después le sigue el 7. Tenemos 6 y 7. Le sigue el 2 veces el 10. Y después le sigue el 15. Ahí están los datos ordenados de menor a mayor. El segundo paso que tienen que hacer ustedes es contar los datos. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 datos. O sea, la cantidad de datos es impar. Y cuando es impar, la mediana va a ser el valor que está al medio. ¿Qué número está al medio aquí? ¿Qué número estaría al medio? ¿Qué numerito estaría al medio? El 5 y el 6. A ver, usted dice el 5 y el 6. Estos dos, ¿cierto? Dice usted. Ya. Ay, pero igual sobra uno. Para comprobar, escúcheme bien. Si eso está correcto, me fijo la cantidad de números que me quedan acá y la que me queda acá. ¿Es la misma? No, por eso, ¿qué se hace en ese caso? Ya. Cuando la cantidad de datos es impar, va a haber un solo número que va a estar en el centro. Se elige Uno. solo uno del medio, ¿verdad? No, no se elige. Sí o sí va a haber uno solo. Sí o sí va a haber uno solo. Que va a ser el 5. El 5 va a estar al medio. Fíjense bien. ¿Cuántos datos me quedaron aquí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y aquí cuántos ¿Y me eso quedaron? por cuánto se divide? No, esa es la mediana. Ah, queda, cuando es impar, solo eso. Eso es. Cuando es impar, la mediana es exacta. El problema está cuando es par, que ahí el trabajo es un poquito más extenso. ¿Ya? Pero la mediana, cuando es impar, es el valor que está al medio. Nada más que eso. El valor que está al medio. Ahora, ¿alguna duda con estos dos casos? ¿Duda con estos dos casos? Ya. Cuando son pocos datos, cuando son poquitos datos, es fácil identificar la mediana, ¿ya? Pero cuando son muchos datos, ahí es un poquito más difícil encontrar la mediana, ¿ya? Entonces, hay una fórmula que es cortita, que me permite calcular la mediana. O sea, obtener la posición de la mediana. La posición de la mediana, que es n más 1 dividido en 2. Esta fórmula me permite encontrar la posición en la cual se encuentra la mediana. ¿Ya? La voy a aplicar aquí y después la voy a aplicar al lado, para que, ahora, si ustedes la quieren aplicar, ocupar en la pregunta esencial, ocúpenla. Si no la quieren ocupar, no la ocupen, ya es opcional. ¿Ya? Ya. N más 1 dividido en 2. Esta es la fórmula que me permite calcular, obtener la posición de la mediana. De la mediana. El n, ¿quién va a ser el n? El n va a ser la cantidad de datos que tengo. ¿Cuántos datos tengo acá? Tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Ese n lo reemplazo acá. Lo reemplazo. ¿Qué me queda? 11
más 1 dividido en 2. 11 más 1 es 12, dividido en 2, eso me da 6. ¿Qué significa este 6? Que la mediana va a estar en la posición 6. Posición 6. Posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la mediana. ¿Ya? Entonces, esa fórmula me permite obtener la mediana, ¿ya?, de otra manera. Y es muy útil cuando la cantidad de datos es grande, cuando pasa de los 20 o de los 30. ¿Ya? Esta fórmula me permite encontrar la posición en la cual se encuentra la mediana. Eso se refiere que es la posición, no es que por ejemplo haya sido 6 la mediana, solamente se refiere a la posición. Posición. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Dudas, consultas que tengan? Ya. Voy a aplicar la misma fórmula para este caso, para el caso par, para que vean que también sirve, ¿ya? Ahora, el caso par es el más difícil de todos, ¿ya? Porque el trabajo es más largo, ¿ya? Pero el impar es más directo. Entonces, voy a ocupar la misma fórmula para encontrar la mediana. Borré los datos ordenados. Me equivoqué. Ahí 3, 4, 5 y después venía 3, 6. Ahí sí estaba. Ya, entonces, aquí, en este caso, el n es 6. ¿Y por qué 6? Porque hay 6 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este n lo reemplazo en la formulita y me va a quedar 6 más 1 dividido en 2. 6 más 1, eso es 7. 3,5, pues. Correcto. 3.5. Y ahí estaría la posición. Pero, ¿existe la posición 3,5? ¿La posición 3,5? ¿Dónde debería estar? ¿Cómo, profesor? Ya, es que la posición me dio 3.5, que sería como aquí, ¿cierto? 3.5, ahí. Pero la posición 3,5 existe, aquí, no. Entonces, aquí, como la posición me quedó justo al medio aquí, yo tengo que sacar el promedio de estos dos numeritos. Entonces, la mediana va a ser 5 más 6 dividido en 2. Y lo va a dar el mismo valor que lo dio en delante. 11 dividido en 2, 5.5. Entonces La D. ¿Ya? Esta fórmula es muy útil cuando la cantidad de datos es grande. ¿Ya? Es grande. ¿Ya? Y mucho ojo cuando la cantidad de datos es par. Es par. ¿Ya? Porque cuando es impar, sale directo. Es mucho más fácil. Pero cuando es par, ahí viene lo complicado. ¿Ya? Bien. Y el último, que no alcanzamos a ver ayer, es la moda. Es la moda. Y la moda, en palabras sencillas, es el valor que más se repite. Nada más que eso. El valor que más se repite. ¿Ya? Aquí no hay ninguna fórmula, nada. Ejemplo, tengo esta serie de datos. ¿Cuál sería la moda? ¿Cuál sería la moda? 8 dice Jonathan. 8, porque el 8 se repite dos veces. 1, 2. Se repite más que todos. Entonces la moda es El 8. el 8.
Nada más que eso. O sea, la moda se puede obtener visualmente. La moda es como repetirse 2 veces. ¿El que más se olvide? El que más se repite. Ya. Acá. ¿Cuál sería la moda? ¿Cuál sería el puntaje que más se repite? El puntaje que más se repite. Ejemplo aquí. No se repite ninguno. Escuchen bien lo que voy a decir ahora. El 100, ¿cuántas personas obtuvieron 100 puntos? 2 personas, ¿cierto? El 500, Ah, ahí sí. El 500, ¿cuántas veces se repitió? 9. 9 veces. Entonces, ¿cuál es la moda? 500, Ah, porque el que más se repite. ya. Ya, acá. ¿Cuál sería la moda? Ah, hay 3 que se repiten 2 veces. ¿En serio? A ver. 4. Los dos. El 1, el 5, el 3 y el 2. El 1 se Ah, no, repite. pero es el número 2. Se repite 3 veces. El 2, ¿cierto? Sí. Ya. La moda es 2. Pero me preguntan cuál es la frecuencia de la moda. Eso no lo habíamos leído en la mañana. ¿Cuál es la frecuencia de la moda? O sea, ¿cuántas veces se repite este 2? 3 veces. 3 veces. ¿Ya? Esta pregunta era para pillar. Porque no me preguntan por la moda, me preguntan por la frecuencia de la moda. ¿Cuántas veces se repiten dos? ¿Cuántas veces se repite? Ahí está. Eso me preguntaban. Entonces le quiero preguntar algo. ¿A quién puede dar la 1.20 a las 5.20 que digo? Vaya a hablar a la inspectoría, Rafael. Ya, pregunta a la tía ahí de ¿Qué no inspectoría. lo puedo traer? ¿Ah? A ver si me pueden hacer un Vaya a preguntar. ya. Ya, voy a avanzar un poquito, espérenme. Y quiero dedicarme el tiempo a este ejercicio. Ya, como ustedes ya saben, calcular promedio, la moda y la mediana, vamos a hacer un ejemplo que es muy parecido a la pregunta esencial, Es igual, de hecho. a lo que tienen que hacer ustedes, ya, pero con su nombre. Ya, entonces dice, calcular la media, la moda y la mediana del nombre Juan Daniel Pérez Olivares, según los valores asignados a cada letra. ¿Ya? Entonces ustedes van a hacer lo mismo, pero con su nombre. Con su nombre. Entonces voy a escribir acá, espérenme, el nombre de Juan. Juan, ¿cuánto era? Juan Daniel. Daniel Pérez Olivares. Daniel Pérez. Muy largo. Pérez Olivares. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer yo? Estas letras, cambiarlas por sus correspondientes valores. Va a ser una familia. ¿Ya? Correspondientes valores. Entonces, ¿el J cuánto vale? J vale, antes el J vale 10, el U vale 22, el A vale 1, el N vale 14, entonces ir reemplazando cada letra Por el número. por el número que está ahí. La cantidad de letras por el mismo número, ¿verdad? Entonces veamos, el J es 10, el U 22, el A vale 1, el N 14, sigo con el D vale 4, el A 1, el N, Profesor, dígame, sus letras se ven mal. ¿se ven mal? Sí, porque no se distingue la T, la I y la J. Pero se entiende. Se ve bien, yo creo que está bien. Ya, este es, ya, aquí, bueno, tenemos la T, esta es la T, parece un más, espérame. El L vale 12. El L vale 12, esta es la T, esta es la L, ya, la I le voy a hacer bien, ya, ¿cuál más que no se entiende?
El I, la J. El I, ya, esta es la I, y esta es la J. ¿Ya? Ahí se ve, ¿cierto? ¿Se ve como si fuera J? Sí. Ya. Entonces, el D dijimos que era 4, el A1, voy acá, el N, 14, el I, 9, el E, 5, L, 12, el P, 17, gracias, el E, 5, el R, 19, el E, 5 nuevo, el Z, 27, voy acá ahora, el O, 16, el L, 12, el I, 9, el V, o el V, 23, voy acá, el A, 1, R, 19, voy acá, el E, 5, y el S, 20. Y ahí reemplacé todas mis letras con sus respectivos valores. Eso es lo primero que tienen que hacer. ¿Ya? Tengan mucho cuidado al saltarse una letra. ¿Ya? Háganlo con calma, tranquilos. ¿Ya? Nadie lo apura. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Dudas, consultas? Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular el promedio, que es el más fácil de todos. Promedio. ¿Qué es el promedio? La suma de todos los datos dividido en la cantidad de datos. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué tengo que sumar? ¿Qué tendría que sumar acá para sacar el promedio? ¿Qué tendría que sumar yo aquí? Todos los datos. Correcto. Y dividirlo por el número de datos. Correcto. ¿Ya? Entonces aquí, yo no voy a escribir nuevamente todo esto, ¿ya? Voy a poner el resultado aquí. Yo tendría que sumar el 10 más el 22 más 1, 14, 4, 1, 4, 9, 5. Todos estos valores que está aquí los tendría que sumar. ¿Ya? Hasta llegar al 20. Y aquí el profesor Estefano me está haciendo la suma. Él es seco para la suma. Profesor, Dígame. disculpe, esa X con el palito arriba, esa era la... Promedio. ¿Ya? Este es Ay, el promedio. entonces, tenemos que calcular media, mediana y... Moda. Ay, me confundo. Ya, espérame un ratito. Primero vamos a calcular el promedio o la media. ¿La esencial igual se calcula el promedio? Sí. Es que lo junto con usted. Ya. Estamos calculando cálculo mental. Pero, o sea, para sacar la media, mediana y moda, tengo que sacar el promedio. No, puede hacerlo por saltado si quiere. 270. No quiere hacer, si quiere lo puede hacer saltado, no hay ningún problema. ¿Ya? Ya, entonces, el promedio es la suma de todos los datos dividido en la cantidad de datos. Entonces, yo sumé todo esto, o mejor dicho, el profesor Estefano sumó todo esto, y le Pero, dio, profe, dígame, la media era el promedio. ya, pues, eso estoy calculando, la media. Ay, que me confundí. ¿Ya? Ya, la media o promedio es lo mismo, ¿ya? O media aritmética es lo mismo, ¿ya? Entonces, la suma de todo esto me da 270. Ahora, ¿por cuánto tendría que dividir yo? El resultado ese de dividirlo por 23. ¿Por cuánto tendría que dividir aquí? ¿Cuántos números hay? ¿Cuántos números hay ahí? ¿Cuánto es la cantidad de datos? ¿Por el número de datos? Correcto, ¿cuántos datos tengo? Tendría que contar
Todos estos datos. O mejor dicho, contar la cantidad de letras que tiene su nombre, que es lo mismo. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 datos tengo. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. La cantidad de datos es la cantidad de letras que tiene su nombre. ¿Ya? Y ahora resolver esta división. Da 11,73. 11,7. 11,73 la hora. 11,73. Y ese sería el promedio. Promedio. O media. O media, como ustedes quieran decirlo. Es lo mismo. ¿Ya? Y ahí tenemos el primero. Esa es la primera parte que hay que hacer. ¿Dudas con eso? ¿Dudas, consultas que tengan de esto? ¿Dudas con esto? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? ¿Ya? Ahora vamos a hacer la parte difícil, que es la media. ¿Ya? Entonces, Espera un poquito. sí, voy a ordenar un poquito esto. Ahí, separarlo. Ahí sí. Entonces ahora viene la mediana. Recordar que la mediana es el valor que está en el centro. El valor que está en el centro, al medio de todo. Pero hay algo importante. Pero hay algo importante que hay que hacer antes para calcular la mediana. ¿Alguien se acuerda? Profesor, Dígame. ¿me puede dar decimal, verdad? Sí, obvio. Considera los dos dígitos después del. La mediana hay que ver si es par o impar. Ya, bien, sí, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más había que hacer? ¿Qué más había que hacer ahí? Porque no hay llegar y buscar el número que está central. Primero había que hacer algo. Ordenar de menor a mayor. Eso es lo importante. ¿Ya? Porque si no hacen eso, el resultado va a estar malo. Entonces, y aquí viene el trabajo pesado, porque hay que ordenar todos los datos de menor a mayor. ¿Ya? Empezamos. Voy a hacerlo de otro color para que no confundirme. Ya. Tenemos el 1, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos 1 hay? 1, 2, 3 1. Entonces coloco aquí 1, 1, 1. Voy ordenando. Hay 2, hay 3, no. Hay 4. Sí, hay un 4 aquí. Un solo 4. No hay más 4, ¿cierto? No. Gracias, gracias. 5. ¿Hay 5? Sí. ¿Cuánto hay aquí? 1, 2, 3, 4. 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Si se fijan ahí, los voy ordenando de menor a mayor. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que tengan hasta ahí? ¿No? Ya. Ya. Vamos con el 5. Sigue el 6. ¿Hay algún 6? ¿Algún 7? No. ¿Algún 8? ¿Algún 9? Sí. ¿Cuántos 9 hay? 1, 2, correcto. 9 y 9. Yo los voy tachando para no confundirme, ¿ya? Eso igual es una buena técnica, ¿ya? Para no contarlos de nuevo. ¿Algún 10? Sí hay. 1. Un solo 10. 11, no. 12, 12, veamos, 12, 12. Aquí hay uno. 1, 2. 12 y 12. Dos veces se repite el 12. 13,
No. 14, sí. Hay 1, 2, 2. 1 y 2. 15, 16. Uno solo. 17. ¿Verdad? Gracias, no me había dado cuenta. Ahí. 17, bien. 18, 19, Sí, hay dos. sí. 1 y 2. 19, 19. 20, Sí, hay uno. 21. Sí, allá. No hay. 22 y 22. 22. Sí, hay. Sí, hay uno solo, ¿no? Sí. 22. Sí, uno. Y 23 hay uno. 23. 1. 17, uno. Y después el último que le sigue. 17. Y no hay más. Fíjense bien. Ahí están los datos ordenados de menor a mayor. ¿Ya? Este es el trabajo más extenso que hay. ¿Ya? El trabajo más extenso. Ahora, yo ya sé cuántos datos hay. Hay 23 datos. 23 datos. Entonces es impar, ¿cierto? El 23 es impar. Entonces, la mediana va a ser el valor que está al medio. El valor que se encuentra al medio de todo esto. ¿Ya? Como son muchos datos, es muy complicado de verlo así de forma visual. ¿Ya? Ahora, el que puede hacerlo de forma visual, perfecto, hágalo de forma visual. ¿Ya? Pero si no, no lo puede ver de forma visual, aplicamos la fórmula de n más 1 dividido en 2. ¿Ya? El n más 1 dividido en 2 me va a dar la posición en el cual se encuentra la mediana. Entonces, este 23, que está aquí, lo reemplazo acá, me va a quedar 23 más 1 dividido en 2. ¿Eso cuánto me da? 24 dividido en 2. Profesor, Dígame. se suman ahí toda esa cantidad de datos, ¿verdad? ¿Para qué? Más el número, 1. En caso de ser impar, si te da impar, tienes que sumarle 1 y dividirlo por 2. ¿Ya? Solamente en caso de ser impar. ¿Cuántas letras tiene tu nombre? 31. Ah, igual que yo. O sea, es impar. Tienes que 31 agregarle 1 más y ese 32 dividirlo por 2. Y te va a arrojar la posición. Ya, entonces acá yo tengo 23 datos. 23 datos. Si los cuento todos, me da 23. Este 23 lo reemplazo en esta fórmula. Me va a quedar 23 más 1 dividido en 2. Hago la suma, me da 24 dividido en 2 y eso me da 12. Pero este resultado es la posición. La posición. No significa que este 12 sea la mediana. ¿Ya? Posición 12 es la mediana. Y voy contando. Posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coincidencia. Ahí estaría la mediana. Entonces, la mediana En el va que a justo ser... da el número que nos da la posición. No. Aquí fue coincidencia. Coincidencia no. Sí, fue solamente coincidencia que era 12. Usted le puede dar cualquier valor acá. Puede ser hasta un 15, 18, da lo mismo. No, sí entiendo eso, pero es justo el número que nos da en la posición abajo. No me entiende. ¿Esa posición 12? ¿Qué dices tú? Claro, son que contar 12. Entonces, esta fórmula me permite encontrar la posición de la mediana. Ahora, coincidencia que la posición 12
coincidiera con el valor de la mediana, que es 12, ¿ya? Coincidencia. Entonces, ejemplo, la Natalia tiene 31 letras a su nombre. Sí, me dio de posición 16. 6. Entonces, tiene que contar 16 números. Y Posición pero 1, me da 12. ¿a mí te da 12? Sí. Coincidencia, ¿no? ¿Ya? Y ahí le coloca ME igual 12. Ahora, si ustedes ocupan esta fórmula, un supuesto por si acaso, para abarcar todos los casos, si yo tengo una cantidad de datos 24, ¿ya? Suponiendo esto, y eso es par, aplico esta fórmula, me va a quedar 24 más 1 dividido en 2, me va a quedar 25 dividido en 2, y eso me va a quedar 12,5. Y esa es la posición, para el caso de que esto sea par, ¿ya? Posición 12,5. Y yo voy contando. Posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12,5. Estaría aquí la posición 12,5. Como es par, yo Se tendría suman que esos dos. sumar estos dos datos Y se y divide dividir por 2. en 2. De igual Correcto. manera da 12. Otra coincidencia no. Coincidencia, ¿ya? No siempre va a pasar eso. ¿Ya? Entonces, en este caso, si la cantidad de datos es par, usted tendría que sumar 12 más 12 dividido en 2. En mi caso, como es impar, es igual al ejemplo primero, ¿verdad? Correcto. ¿Ya? Para los impares es más exacto, más inmediato. ¿Ya? Entonces, así se obtiene la mediana. La mediana. ¿Ya? Entonces, mucho ojo para los datos por la cantidad de datos que sean par. ¿Ya? Que sea par. Y la moda es el más fácil de todo. Ahora, ¿por qué hice primero la mediana y al último la moda, que la moda es más fácil? Tiene todo un propósito, porque yo al tenerlos ordenados me doy Vas cuenta. a ver cuál, al tiro se va a dar cuenta cuál es el que se repite más. Exacto, muy bien. Entonces, la moda es el valor que más se repite. En este caso, ¿cuál es el valor que más se repite? En este ejemplo, fíjense bien, el 5, ¿cuántas veces se repite? A mí me da el 1. 4. Que eso va a ir dependiendo de su nombre. Profesor, ¿y si tengo más de un dígito que se repite en la misma cantidad? Ya. Bien. Aquí la moda es 5, entonces moda 5. Ya estaría listo. Ahora, puede haber casos en que usted tenga dos modas. Ejemplo, aquí el 5 se repite 4 veces. Ejemplo, yo le voy a agregar un 1 aquí de pesado. Y el 1 también se repite 4 veces. Entonces aquí la moda también va a ser 1. Va a tener dos modas. El 1 y el 5. ¿Ya? Ay, pueden tener varias modas. Correcto. Pueden tener varias modas. Entonces yo tengo que hacer varias modas. ¿Por qué? ¿Cuántas veces se repite el 1, Natalia? A mí es que mi nombre tiene harta A, entonces se me repite 6 veces el 1. Ya, ¿tienes otra letra más que se repita 6 veces? Ah, no, 4. Ya, pues entonces solamente uno. tiene solamente una Solo sola moda. si hay dos que se repiten la misma cantidad de veces. Exacto. Ah, profesor, le voy a enviar mi pregunta al WhatsApp. Ya. Esa sería la pregunta esencial. Entonces tendrían que sacar promedio o media, la mediana y la moda, pero de su nombre, ya de su nombre. Los nombres de apellidos. Nombre completo, ya, nombre completo. Ya, por si acaso. ¿Dudas, consultas? Lo mismo, chiquillos, se hace la pregunta esencial. Tal cual, pero con su nombre. Sí.